tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de por qué lógica y la teoría de la argumentación. Para empezar, tenemos que hablar que la lógica nace a cuestión del razonamiento objetivo de las cosas. Es por ello que han existido diversos postulados suscitados a través de los años. Es decir, en pocas palabras, la lógica pretende cuestionar el correcto accionar de nuestro razonamiento. A partir de ello, los diversos postulados suscitados han sido conocidos a través de los años, ¿no? Siendo el más conocido la teoría de la argumentación. ¿Qué entendemos por lógica? La lógica es el estudio de los métodos y procedimientos empleados para distinguir los argumentos válidos de los inválidos. Según John Corcoran, la lógica es una disciplina que tiene dos aspectos. Uno de ellos es ser una metaciencia, o sea, una metodología que se usa para estudiar la ciencia como tal, y a su vez ser una ciencia óntica. Una ciencia óntica se refiere a la ciencia que examina a los entes analizados de manera pasiva y de su exterior. Lo que Corcoran nos da a entender es que para llegar a una verdad se debe examinar las relaciones lógicas entre las preposiciones, solo tomando en cuenta su propiedad de falsa o verdadera, y en base a ello puedes crear un sentido lógico, ¿no? La cual afirma que la mente únicamente puede reproducir la realidad de las cosas tal y como son según sus conceptos basados en los sujetos y predicados. Desde la concepción epistémica de la lógica que conocemos, podemos afirmar que la lógica no le interesa captar o ver el fenómeno de la comunicación humana en cualquier contexto, sino que más bien cómo éste se razona en ciencia. Entonces concebimos a la lógica como discurso metacientífico. La teoría de la argumentación. Perlman y Olbers proponen una teoría de la argumentación que se opone al modelo lógico-matemático de la demostración. La finalidad de esta teoría supone un contacto o interacción, una construcción en el auditorio en el que se expone, al cual se trata de persuadir y convencer de manera particular, y además se debe mostrar cierto nivel de convicción. Se enfoca más en el discurso práctico y en los juicios de valor, así como la adopción de un modelo jurisprudencial de razonabilidad. El ya mencionado modelo es una gran contribución por su influencia en las aplicaciones de diversos campos, en los que se incluyen los modelos de diagramas argumentativos, incluso en las nuevas inteligencias artificiales. Este modelo está compuesto por 6 puntos. Primer punto, una conclusión o pretensión. En segundo encontramos unos datos, los datos que se tiene, obviamente. En tercero, una regla o garantía inferencial en la vinculación de la conclusión a los datos. En cuarto, una base o trasfondo, si este fuese preciso. Número quinto, una modulación de la fuerza o calidad de la vinculación inferencial. Y sexto, una cláusula de salvedad o de excepcionalidad llegado al caso. Podemos considerar entonces que este modelo pasó a sustituir el modelo argumentativo tradicional y aburrido, ¿no? Que era totalmente sistematizado y mecanizado, en el que ya todos conocemos que era las premisas, los puntos primeros, el nexo ilativo y la conclusión. Quienes defienden la concepción de Toulmin afirman que su modelo se presta a consideraciones no solo dialécticas, sino metaargumentativas a las que el modelo tradicional se muestra insensible. Desde la filosofía logramos considerar dos conceptos principales de la moderna teoría de la argumentación. El primero se basa en la recuperación del discurso informal, un discurso más ameno y fácil de digerir para la mente, en los nuevos ejemplos argumentativos frente al análisis lógico estándar y los paradigmas formales que venían imperando en la lógica. El rigor informal se basa en los términos de la contraposición entre la demostración axiomática o lógico-matemática. En cambio, la argumentación más fácil, más concreta, más contextual, incluso práctica, razonable o plausible, especialmente en dominios como la jurisprudencia, la filosofía y el ambiente sociológico. El segundo punto fue abierto por la decisión pragmática del llamado giro lingüístico,
que a partir de los años 50 supone una revolución o al menos un cambio de marcha a partir de las influencias como la de Wittgenstein en la filosofía. A través de él pasó a ocupar un primer plano del análisis contextual de los usos discursivos del lenguaje común y se fue abriendo camino a una pragmática normativa relevante, como es el estudio de las falacias. Principalmente este giro propició una vía paralela del desarrollo de la incipiente teoría de la argumentación antigua. Ahora les expondré sobre la lógica informal versus la lógica formal, las cuales tienen sus inicios en Aristóteles, que era un filósofo el cual propuso los silogismos que partían de premisas para llegar a una conclusión factible. Y Frege, un matemático que aportó bastante a través de un razonamiento proposicional en el ámbito de la matemática. Ahora, en base a esto, tenemos que la lógica informal puede ser probada a través de causales ideológicos. Esto quiere decir, por ejemplo, en la forma de saber argumentar. Tal es el caso de una audiencia en la que, por ejemplo, el abogado autor se encuentra defendiendo al agraviado en defensa de el delito o hecho impunible que se haya cometido hacia su persona por parte del imputado. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la lógica formal, que básicamente se trataba de los razonamientos que conllevaban principios matemáticos, o, por ejemplo, tenemos la ley de Morgan, que consistía en, pongamos de supuesto, una proposición aritmética en la que tenemos la negación de P, disyunción de Q, y esta va a ser igual a P, conjunción de Q. Entonces, la ley de Morgan nos indica que al haber estas dos preposiciones y preponderando la negación, entonces estos dos primeros términos se volverán negaciones también y cambiarán los factores de la disyunción y conjunción. Por ejemplo, lo primero era la disyunción y entonces va a cambiar a conjunción. Y viceversa también para lo opuesto que estaba siendo ubicado después del signo igual. Entonces, nos quedará una conclusión, si bien P es negativo o Q es negativo, para llegar a una verdad en principios matemáticos. Y esto sí probará lo que son los causales de índole crítico. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos las revoluciones y cambios de paradigma. Y estos comenzaron en el año 1992 a manos de Gilles, quien había mejorado o perfeccionado la teoría cuneana. Y esto para fundamentar más y complementar los silogismos también propuestos por Aristóteles, que consistían en dos premisas básicamente y una conclusión. Citaré un ejemplo de las rosas, por ejemplo. Las rosas contienen perfume, pero ¿cómo llegamos a esta conclusión? Si las flores tienen perfume, parte de las flores, o parte de las rosas, mejor dicho, conllevan ser de este espécimen. Entonces, podemos afirmar que si pertenece a este conjunto, entonces también le pertenece la otra característica. Y por ello podemos concluir que todas las rosas poseen esta fragancia en parte de sus características como naturaleza propia. Ahora, no obstante, también, aparte de la matemática de Frege, esto motivó o impundó a que otros campos se aperturaran. Por ejemplo, es el caso de Wheeler, el cual fue un investigador que le dio mucha curiosidad al observar que ciertas personas sí se concentraban en desarrollar o observar un puzzle, mejor dicho, un rompecabezas. Y por otra parte, otras más se enfocaban en lo que era fijarse el determinado volumen o características de lo que eran los bosques. Y pues él decidió tomar esta decisión de evaluar un trasfondo, pero para llegar a ese trasfondo, entonces él tenía que investigar una introspección a cada persona. Esto quiere decir que tenía que relacionarlo con el campo de la psicología. Asimismo, también tenemos que, por ejemplo,
Se aperturaron otros campos como el que investigó Ribeiro en 2012, el cual era más mm, invocando un poco más lo que era el razonamiento jurídico o argumentativo, en lo que llamamos ahora la teoría de la argumentación. Como bien recalqué en la diapositiva anterior, pues podíamos observarlo desde la labor de un abogado, pero también podemos observarlo desde la labor de un juez al sustentar cómo es que llega a la decisión de tomar una sentencia. Por ejemplo, tiene que evaluar que no solamente está juzgando a una persona, sino que tiene que considerar que él está tomando la determinación de juzgar sobre la vida, la libertad y todo lo que conlleva el derecho de una persona, y no puede darse ese lujo de juzgar en base a lo que pueda sentir él, sino que debe de ser siempre imparcial, teniendo en consideración lo que son los argumentos tanto de la defensa como la contraparte. Entonces, tenemos que debe emplear siempre una labor muy sofisticada al no poner su persona primero, sino que siempre debe de verse al justiciario tanto como hizo su servicio de vocación, como va a evaluar a la persona que está siendo juzgada, tanto para darle la pena y al agraviado como para darle una beneficencia a causa de esta falta que se realizó hacia su derecho. Finalmente, como conclusión, tenemos que la lógica y la teoría de la argumentación han avanzado a través de los tiempos, sí, pero eh, no en sí esto conlleva una relación de paradigmas contrarios, sino que ambas han estado para complementarse siempre. Por ejemplo, en lo que es la argumentación también nos ayuda a sustentar algunas cosas que involucran la matemática y parte de ello también la ciencia. Y es por ello que se han dado los inventos, ¿no? Como tales en la actualidad de algunas pruebas que si bien involucraron alguna rama de la ciencia, que puede ser física o química, para desarrollar nuevas vacunas y combatir así el actual virus del COVID. Y estas involucraron también matemática para poder desarrollar nuevos componentes o anticuerpos que puedan combatir esta enfermedad. Asimismo, también complementaron lo que es la argumentación, complementó ámbitos como la lingüística, ya que en el caso del ámbito jurídico nos hace desenvolvernos mejor para lograr un fin justo hacia la persona que se está defendiendo. Y también muchas veces para, por ejemplo, poner ciertos límites y que no se abusen más de un derecho que está siendo expropiado o de un bien que se le ha sido eh, quitado a una persona por parte de otra y que se llegue a equilibrar siempre una justicia meritoria, ¿no? Como era ya partiendo desde hace mucho tiempo remontando a la figura conocida del derecho que es Temis y también su hija que vendría a ser Dique. Bueno, parte de ello sería en general lo que involucra la lógica en diferentes campos y en diferentes épocas, pero siempre complementando a un estilo de vida mejor y a un avance de la ciencia que nos ayude a ser mejores cada día en sociedad. Y lo que involucre sobre todo llegar a tomar decisiones, pero con un raciocinio objetivo y sustentable. Ahora continuaré con los argumentos a favor o con lo que más me gustó sobre la lógica. En este caso, yo estoy a favor de la lógica informal, ya que contiene la argumentación y propondré como una hipótesis el artículo 106 del Código Penal, el cual suscita que todo aquel que ponga en peligro la vida o salud de otro, sea colocándolo en desamparo o abandonándolo a la deriva a cualquier persona que se encuentre incapaz de valerse por sí misma y que en realidad tenga el deber de mantenerla y cuidarla, o sea, el mismo autor que haya provocado
este daño, será reprimido con la pena de 2 a 6 años. Entonces, ¿por qué estoy a favor de la lógica en este caso o situación? Ya que en sí creo que es justo que el imputado en este caso tenga esa pena privativa, porque ha causado un daño de un mayor rango al agraviado, y es tanto así que a veces muchos de estos, mm, por así decirlo, delincuentes a veces suelen provocar daños a menores de edad, y, y cuando causan eso, pues no hay nadie que vele por ellos si estos no cuentan con un tutor, o mayormente a veces también se da hasta en su propia familia. Y es por eso que creo que este artículo hace valer el derecho del menor o la menor que estaría en riesgo. Y parte de ello sería que intervengan no solamente las autoridades jurídicas, sino que con ayuda de la argumentación, el abogado, o ya bien sea aquella entidad que defienda los derechos del niño, en sí en otros países podemos ver, o a nivel global sería la ONU, o la UNICEF también, y podría intervenir si es que el abogado autor es aquel que solicita una prórroga. Y bueno, si fuese a nivel nacional, podría suscitar recursos humanos o a un asistente social para que evalúe su condición y le otorgue calidad de asilo. Entonces, es así que a través de lo que parezca un simple argumento, podemos llegar a lograr muchas cosas, y que sustentando una base sólida, el juez o autoridad correspondiente en este caso pueda fallar a nuestro favor, y así proponer o lograr una mejor solución para la persona que se encuentra pasando tanto este maltrato físico como muchas veces implica el psicológico, ya que no solamente a veces es la agresión, sino que en el transcurso del crecimiento o desarrollo psicológico del niño va a tener que superar muchas patologías que puedan haberse desarrollado en ese mismo instante de la agresión, y para ello llevará o conllevará muchas veces varias sesiones que, si bien pueden durar algunos meses, otras personas también son factibles a que ésta prepondere a lo largo de toda su vida, pero siempre con ayuda de un buen profesional, esta puede llegar a sanar. Ahora, las razones por las que estoy en desacuerdo mayormente con la lógica, en este caso sería con algunas veces la lógica formal, porque ya quitando el primer caso, en un estilo de vida muchas veces, si bien a veces requiere utilizar la matemática, hay otras cosas en las que podemos nosotros experimentar día a día, en las que no siempre podemos probar a través de fórmulas lo que queremos expresar. Y esto es debido a que, por ejemplo, si se tiene un debate acerca de las comidas que le gustan a la familia, entonces no vamos a poder probar con, por ejemplo, una fórmula algebraica como x elevado al cuadrado es igual a tal cosa, sino que a veces tenemos que apoyar la argumentación o comentar por qué mantienes esta postura, y también solucionar, ¿no? Más que nada buscar una solución, y por eso es que yo estaba también a favor de la argumentación, porque siempre conlleva a una solución. Si bien lo que se busca es buena, a veces tiende también a ser mala, pero mayormente esto evita lo que vendrían a ser los conflictos o el uso de la fuerza desmesurada en lo que conllevan la toma de decisiones, porque cuando hay un tercer parte en medio, como bien hablé sobre la postura del juez, estos conflictos pueden acabar y otorgar a cada uno lo que merece. Por ejemplo, utilizando un poco de la lógica, tenemos que en una balanza existen los términos por qué y pero. El pero muchas veces puede significar a que tienda a ser verdadero o tienda a ser falso. Pero si colocamos en una balanza el término por qué y adyacentemente le agregamos también, entonces eso querrá decir que tendremos algo que posiblemente sea verdadero,
y por lo que podríamos afirmar también si colocamos un argumento ante una autoridad, haciendo alguna excepción. Y como volvemos al tema principal que está planteando sobre las comidas, podemos llegar a evitar un conflicto en base a violencia, porque muchas veces, si bien a veces por cosas tan banales los seres humanos terminamos peleando, y causa de ello es que no hemos sabido dar una buena argumentación, sea por una comida o incluso a veces por un pedazo de tierra, por así decirlo, un bien o una propiedad. Y debido a ello es que a veces hay muchos hechos punibles que se cometen y con un trasfondo que ellos no analizan al instante de dar una argumentación. Y eso es que muchas veces cuando de estas pequeñas cosas banales se van apuntando más y más, suelen llegar a algo que se llama vida. Y eso es uno de los derechos más fundamentales que nosotros tenemos. Entonces, si las cosas no se solucionan en un grado menor, si esperamos a que lleguen a un conflicto más severo y no proponer en este caso una persona que sea un mediador, o si no, nosotros no tenemos la capacidad de ser resilientes o saber ceder, me refiero a la forma de que cómo nos expresamos también. Parte de ello involucra el no dar a entender otras cosas en nuestra argumentación, por lo que debe estar bien sólida y fundada. Y así también es que evitamos que esto perjure en la afección del otro. Y es por ello que a veces estoy en desacuerdo con lo que vendría a ser la lógica formal, ya que más prepondera lo que vendría a ser la argumentación eh, con respecto a mi postura, porque con ella se pueden llegar a soluciones factibles, ya que con la lógica, si muchas veces podemos encontrar curas y todo ello, a veces no nos ayuda a gestionar bien nuestras emociones y tampoco nos ayuda a gestionar bien lo que uno desea obtener o conseguir por medio de un argumento o una idea bien fundada. Es por ello que combiné desde una acción banal o muy humana, como un gusto por la comida, y lo comparé con algo ya más severo que es el atentar contra la vida humana. Bueno, eso sería todo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Esto fue la exposición del grupo 1. Esperamos que les haya sido de su agrado.